Bueno, estamos en contacto con un cirujano inminente de cabeza y pollo, oncólogo, el doctor Matías Norte, a quien le damos la bienvenida. Hola, Tordo, buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Querido Matías, lo de la vida, ¿no? Que uno, muy romántico, mucha literatura, pero en la primavera se da mágicamente ese día, comienzan procesos de reproducción de la vida que tienen una potencia y una forma y una fortaleza enorme, ¿no? Digamos, no, hay que verlo en microscopio que efectivamente es así. Sí, así es. Bueno, por un lado, nosotros desde lo médico sabemos que disminuyen las infecciones respiratorias y esto tiene que ver con el aumento de la humedad, ¿no? Cuando Qué bárbaro. hay más de 40%, cuando hay más de 40% de humedad en el ambiente, los virus sobreviven menos, el virus sobrevive una hora, cuando tenés más de 40% sobrevive 15 minutos, pero en contrapartida tenés un aumento de las alergias, ¿no? Por el producto de la polinización, del polen que está dando vueltas por el aire matutino luego del rocío de la mañana. Y qué increíble, ¿no? La polinización, cómo los pajaritos, las aves, los animales en las patas, en los hocicos, todos llevamos el polen de un lado a otro y hacemos el ciclo de la vida, ¿no? Eso es increíble, es impresionante de mágico, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo de divino. Sí, sí, es la vida misma, ¿eh? Cuando uno se pone a estudiar medicina también uno se pregunta qué perfecta máquina que es el cuerpo y a la Dios vez me libre. qué lábil que es, porque es muy difícil entender todos los vericuetos que tiene el cuerpo para mantener el equilibrio que lleva la vida, ¿no? Increíble, increíble. Y cómo ustedes diagnostican bien y empieza la terapia, automáticamente mejorás. Es notable cómo uno nota, se siente muy mal, llega al médico, tal cosa, tal otra terapia, y automáticamente empiezas a mejorar. Es una cosa así, ¿no? Relacionado justamente con los procesos y con Exactamente. los ajustes que hace, y además el avance de la ciencia, vos lo sabés muy bien como oncólogo, lo que era la oncología hace 20 años, 25, lo que soy, ¿no? Exactamente, y hoy por hoy estamos logrando un 90% de la curación de las patologías oncológicas si consultamos de forma noventa temprana. por ciento me dijiste. Claro, 90% hablamos de cáncer de mama, de cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón y linfoma. Son patologías que Qué podemos generar bárbaro, un qué bárbaro. 90% de curación. Lo único que necesitamos es que el paciente llegue en el momento adecuado, que no diga, bueno, me siento mal, o tengo esto, tengo lo otro, voy a esperar que se pase, ¿no? Que consulte en la inmediatez. Claro, después hay algún inconveniente en conseguir el turno y demás, pero ya con que se encienda la alarma en el paciente es nuestro éxito de la parte médica comunicacional para que llegue el mensaje a todos. El diagnóstico precoz. Y sorprendí también cuando empecé a hacer notas hace como 30 años con las enfermedades poco frecuentes, que antes en el grado, corregime, era por ahí una paginita, enfermedades poco frecuentes, genética y demás. Eso progresó mucho. Hoy no solamente que son materias más importantes, sino que los posgrados son muy grandes, que hay diagnóstico, el paciente Sí. no da vuelta buscando con su niñito, qué patología tiene, yo que enseguida lo diagnostican y enseguida empiezan los tratamientos. Por ejemplo, vamos a hablar del tema del día del linfoma, ¿no? El diagnóstico precoz y empieza el tratamiento cuanto antes. Exacto, todavía no podemos entender la causa del linfoma per se, ergo no lo podemos prevenir. Al no poder prevenirlo, lo único que tenemos que trabajar es sobre la detección temprana. Entonces, ¿cuándo hablamos de detección temprana? Y bueno, cualquier linfoma, para entender, es un cáncer de los ganglios linfáticos, del sistema linfático, esos ganglios que están en el cuerpo, que están en el cuello, en la axila, en la ingle, adentro de la panza, adentro del tórax, están para filtrar la sangre de alguna manera y defendernos de las bacterias. Pero también alguna célula que convive ahí, algún glóbulo blanco, puede transformarse en maligno y esto va a generar síntomas. Y para que ustedes entiendan las estadísticas argentinas, hablamos del 75% de los argentinos no conocen los síntomas del linfoma. Ah, bueno. Y una pregunta, viste que tiene nombres así muy linfoma, sarcoma. ¿Cuáles son los más peligrosos y los que están menos diagnosticados y tienen más casuística, Tordo? Y bueno, uno de cada 5.000 personas va a padecer un linfoma.
El linfoma más común es el linfoma de Hodgkin, que nosotros tenemos dos grandes tipos de linfoma. El linfoma de Hodgkin son meras clasificaciones histológicas. El linfoma no Hodgkin, hay 60 subtipos de linfoma no Hodgkin, pero en definitiva todos generan más o menos los mismos síntomas, ¿no? Que es un bulto en el cuello, en la axila, en la ingle, donde uno se puede tocar, palpar, eso es un ganglio agrandado. Cualquier ganglio agrandado que esté inflamado más de 3 semanas debe ser estudiado, porque no es una infección, no es un proceso inflamatorio, no es un golpe, es algo que está pasando ahí y uno tiene que estudiar. Puede haber sudoración nocturna, a la noche, hasta incluso en invierno, uno no entiende por qué empezás a transpirar de noche o aumenta la temperatura de noche, 38 grados de fiebre, 38,5, descenso de peso, fatiga, cansancio, o hasta incluso en el caso del linfoma T, podemos hablar de picazón del cuerpo con algunas ronchas rojas que uno dice, ¿qué me está pasando? Me pica todo el cuerpo, no entiendo por qué, estas ronchas no se me van, pasaron más de 3 semanas. Bueno, uno tiene que consultar porque tiene que poner en el tapete este diagnóstico de linfoma para al menos estudiarlo, ¿no? Estudiándolo con un análisis de sangre, con una tomografía y, bueno, en el peor de los casos, que la sospecha esté bien consolidada, decir, bueno, tenemos que hacer una biopsia de uno de estos ganglios. Bien, entonces, en el día, ¿es el Día Internacional o Nacional del Linfoma? El Día Internacional del Linfoma. Es un día que se dictaminó para poder concientizar no solo a los pacientes, sino también a los médicos, porque es una patología que por algunos médicos, los que no ven todos los días esta patología, es olvidada, ¿no? Hay un 62% de diagnóstico erróneo, donde tratan por ahí un ganglio agrandado con antibióticos o con corticoides, y por ahí el paciente pierde algo de tiempo en el medio. Entonces, así como llevamos un mensaje hacia los pacientes, también hacemos nuestro trabajo institucional para llevar el mensaje al médico. Bien, entonces los consejos, digamos, síntomas, consejos, indubitable y qué hacer. Los primeros pasos, Tordo. Sí, importantísimo. Cualquier ganglio, cualquier bulto que uno se sienta en el cuello, en la axila o en la ingle, que son los lugares que uno puede tocar, que uno se puede sentir, bueno, cuello, axila e ingle. Cuello, axila e ingle, porque uno lo puede tocar, lo puede sentir, está superficial. Bueno, cualquier bulto que aparezca ahí, que dure más de 3 semanas, uno debe consultar al médico para empezar los análisis pertinentes, para ver si se trata de esto o si es otra cosa. Pueden aparecer ganglios en el pecho o en la panza que uno no se toca, no se palpa. En ese caso, bueno, uno tiene que estar atento a que si surge tos que no tiene sentido, si surge falta de aire que no tiene sentido, que no está justificada, bueno, uno tiene que consultar y recordar que si uno consulta de manera precoz, hay un 90% de chance de curación. Si uno consulta de manera tardía, ese porcentaje baja a 58% o menos. Qué bárbaro. Bueno, Tordo, entonces, gracias como siempre, un gusto escucharte, un fuerte abrazo y siempre a las órdenes, Tordo, querido. Gracias a vos, Nacho, te mando un abrazo. Muy bien, el doctor Matías Norte, eminente oncólogo, cirujano oncológico de cabeza y cuello.